Era una noche lluviosa en Roma. La ciudad, siempre vibrante y llena de vida, parecía haberse detenido. Desde la ventana de mi pequeño apartamento podía ver las gotas de agua deslizándose por el cristal como lágrimas interminables, distorsionando las luces lejanas de las calles desiertas. El sonido de la lluvia era hipnótico, una constante que llenaba el silencio de la noche. La penumbra en mi sala, rota solo por el parpadeo de la pantalla de mi computadora, hacía que todo pareciera más irreal, más pesado. Siempre he tenido curiosidad por lo desconocido. Lo prohibido me atrae como una mariposa a la luz. Mi pasión por la ciberseguridad había comenzado como un simple interés, pero con el tiempo se convirtió en una obsesión. Analizar sistemas, descubrir vulnerabilidades, entender los límites de la tecnología, era mi forma de escapar de la monotonía. Sin embargo, esa noche no buscaba solo conocimiento. Buscaba algo más profundo, algo que pudiera desafiar mis propios límites. Había oído hablar de Phantom Web en un foro privado semanas atrás. Los rumores que rodeaban este sitio eran más que intrigantes. Una plataforma en la web profunda que no solo albergaba contenido perturbador, sino que también ofrecía una experiencia interactiva. Los pocos que hablaban de ella mencionaban que era un lugar donde las reglas no existían, un rincón oscuro donde las peores facetas de la humanidad se mostraban sin filtros. Algunos decían que era solo un mito, un intento de asustar a los curiosos. Otros aseguraban que era real y que solo los más audaces o insensatos podían acceder a ella. Conseguir acceso fue un desafío en sí mismo. Después de horas navegando foros y rastreando pistas, di con un contacto que se hacía llamar Shade Seer There. Su reputación lo precedía, un hacker conocido por operar en los rincones más oscuros de la red. El proceso fue extraño, como un ritual. Le envié un mensaje encriptado y esperé. Pasaron días antes de recibir una respuesta. Finalmente, me llegó un correo con instrucciones precisas. Un enlace que debía abrir en un navegador especial y un código único que me permitiría entrar. La sensación de emoción y peligro era casi intoxicante mientras seguía las instrucciones. Una vez dentro, el sitio parecía desolado, como una tumba digital. La pantalla se llenó de negro y letras en gris oscuro, apenas legibles, formaban un menú sencillo. Observaciones y enfoques. Lo extraño era cómo el sitio parecía cargado de una presencia invisible, como si algo me estuviera mirando a través de la pantalla. Era solo un diseño básico, pero había algo profundamente perturbador en su simplicidad, como si no intentara ocultar lo que realmente era. Mi mano tembló ligeramente al mover el cursor hacia enfoques. Hice clic, y entonces el sitio cobró vida. Al principio, la pantalla quedó en negro, un parpadeo. Luego apareció un listado de videos, cada uno etiquetado con títulos crípticos. Afectado 01, sesión 034, procedimiento en curso. Elegí uno al azar. Lo que apareció me dejó helado. Una cámara seguía a una mujer que caminaba sola por una calle mal iluminada. No había audio, pero el video estaba filmado de manera inquietantemente cercana, como si alguien la estuviera siguiendo. Su rostro mostraba un creciente miedo, y cada pocos pasos miraba por encima del hombro. En otro video, una figura masculina se encontraba atrapada en una habitación pequeña, con las manos atadas detrás de la espalda. La cámara se acercaba lentamente, como si quisiera deleitarse con cada detalle de su angustia. Mi piel se erizó. Había algo grotesco, algo profundamente malvado en la forma en que todo estaba presentado. Sentí que no estaba viendo un simple video, sino algo más visceral, más real. La sensación de que estas escenas eran auténticas y no una mera actuación creció en mí como un nudo en el estómago. Y entonces lo vi. En la esquina inferior de la pantalla, un chat en vivo acompañaba la transmisión. Los usuarios escribían mensajes en tiempo real. Haz que corra, quiero ver cómo reacciona. Más cerca, quiero verle la cara. ¿Es esta una nueva víctima? Me gusta. Mis manos comenzaron a sudar. Esto no era un simple sitio perturbador. Esto era algo mucho peor. El contenido, las transmisiones, el lenguaje,
Todo apuntaba a un nivel de perversidad que superaba cualquier límite imaginable. Me sentí atrapado entre el impulso de cerrar el navegador y el mórbido deseo de entender hasta dónde llegaba todo esto. Un ruido detrás de mí me hizo girar la cabeza con brusquedad. No era nada, solo el crujido de un mueble al asentarse, pero mi corazón latía con fuerza. Sentí que algo me vigilaba, no solo a través de la pantalla, sino en mi propia habitación. Aún así, mi curiosidad fue más fuerte que mi instinto de supervivencia. Regresé al menú principal y seleccioné la sección Observaciones. Allí fue donde comenzó mi verdadera pesadilla. Cuando seleccioné la sección Observaciones, la pantalla mostró una lista de perfiles. Cada uno tenía un nombre o apodo genérico, como Sujeto 015 o Perfil 098, seguido de breves descripciones, edad, ubicación aproximada y detalles personales inquietantemente específicos. La mayoría de las personas parecían ser seleccionadas al azar. Un hombre de mediana edad en un suburbio de Londres, una mujer joven en Nueva York, un adolescente en Tokio. Cada perfil incluía una foto borrosa, aparentemente tomada sin el conocimiento de la persona, y una colección de comentarios que los usuarios habían dejado. Mi curiosidad se convirtió en miedo cuando uno de los perfiles llamó mi atención. Su descripción decía: Jack, 25 años, vive solo, rutina diaria, compras a las 7 de la tarde, luces apagadas a medianoche. El sudor frío recorrió mi espalda. La foto era apenas reconocible, pero el fondo era mi edificio. Sentí que el mundo se cerraba a mi alrededor mientras leía los comentarios. ¿Es real este perfil? Parece prometedor. Buena elección. Me gusta la ubicación. ¿Listo para el siguiente paso? El pánico comenzó a apoderarse de mí. Cerré la pestaña, pero mi computadora no me obedecía. Ventanas emergentes se abrían y cerraban por sí solas, cada una mostrando fragmentos de los perfiles, videos y mensajes que acababa de ver. El cursor se movía como si alguien más lo controlara. Entonces apareció un mensaje, escrito lentamente, como si quien lo escribiera quisiera asegurarse de que lo leyera palabra por palabra. Sabemos quién eres, Jack. Ahora nosotros observamos. Me quedé paralizado. Sentía que el aire en la habitación se había vuelto pesado, sofocante. Intenté apagar la computadora, pero el sistema no respondía. Las luces parpadearon, y por un momento me pareció escuchar algo más allá del ruido constante de la lluvia. Una especie de golpeteo, suave pero rítmico, que parecía provenir de algún lugar cercano. Finalmente logré desconectar el cable de red y apagué la computadora forzando el botón de encendido. La pantalla quedó negra, pero la sensación de ser observado no desapareció. Miré alrededor de mi apartamento. Cada sombra parecía contener una presencia. Cada rincón un par de ojos invisibles. Me acerqué a la ventana y corrí las cortinas. La calle estaba vacía, pero mi reflejo en el cristal me devolvió una mirada que no reconocí. Mis ojos estaban llenos de miedo, mi rostro pálido. Intenté calmarme, diciéndome a mí mismo que todo era una coincidencia, que probablemente alguien había recopilado información de mis redes sociales y creado ese perfil para asustarme. Pero una parte de mí sabía que no era tan simple. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la oscuridad, escuchando cada sonido, observando cada movimiento de las sombras. Al día siguiente contacté a un experto en ciberseguridad, un viejo conocido que sabía que podía manejar problemas graves sin hacer demasiadas preguntas. Cuando le expliqué lo que había encontrado, su rostro cambió. Jack, esto no es solo un juego. Phantom Web no es como otros sitios en la Dark Web. Si has entrado en sus servidores, ellos ya te tienen, y no te dejarán ir tan fácilmente. Trabajó rápidamente, analizando mi sistema y eliminando cualquier malware que pudiera haber sido instalado. Encontró rastros de un software de vigilancia, un programa diseñado para recolectar información en tiempo real. Lo eliminó, pero me advirtió: no hay garantía de que estés seguro. Cambia tus contraseñas, refuerza tu seguridad y, sobre todo, no vuelvas a entrar allí. Después de eso, llamé a las autoridades. Les expliqué lo sucedido, aunque omití mi parte en acceder al sitio. Ellos tomaron nota y prometieron investigar, pero su tono de voz me hizo sentir que no podían hacer mucho,
contra algo tan elusivo como Phantom Web. Durante los días siguientes, mi paranoia creció. Cambié de apartamento, instalé cámaras de seguridad, reforcé cerraduras. Pero nada podía calmar la sensación de ser observado. Por las noches, revisaba las grabaciones de las cámaras, esperando no encontrar nada, pero aterrorizado de que algún día algo apareciera. Y entonces comenzaron las llamadas. Números desconocidos que colgaban en cuanto respondía. Correos electrónicos en blanco con el asunto: ¿aún estás ahí, Jack? Incluso recibí un paquete sin remitente, que contenía una foto impresa de mí mirando por la ventana de mi antiguo apartamento. Esa experiencia no solo cambió mi vida, sino que me arrebató algo esencial: la capacidad de sentirme seguro. Ahora, cada vez que escucho el golpeteo de la lluvia contra las ventanas, siento que me habla, como un recordatorio constante de aquella noche. Un eco que no puedo ignorar, que me recuerda que hay lugares a los que nunca debí mirar y secretos que nunca debí desenterrar. Soy Jack. Lo que creí que iba a ser una noche tranquila frente a mi computadora, tomando café, terminó por transformarse en una pesadilla que nunca imaginé. Una pesadilla que, hasta hoy, no sé si he logrado superar. La lluvia golpeaba la ventana con una persistencia incesante, cada gota chocando con el vidrio, creando una melodía distante, como si el cielo mismo estuviera tratando de advertirme de algo. La ciudad de Sydney, siempre vibrante y llena de vida, estaba oculta bajo una densa capa de niebla que parecía tragar cada rincón, dejando a la vista solo sombras borrosas. El aire estaba saturado de humedad, pesado, como si algo estuviera por ocurrir, algo mucho más grande que el clima mismo. Fue esa atmósfera de quietud lo que, de alguna manera, me impulsó a adentrarme aún más en ese lugar que había estado rondando mi mente. Gloom Link. El nombre me había intrigado desde el primer momento que lo leí en un foro de seguridad. Algunos decían que era solo otro mito urbano, una leyenda digital más, pero mi curiosidad, esa que siempre había sido mi mayor fuerza y mi peor enemigo, me llevó a investigar más. Tenía 31 años, un trabajo estable en tecnología, una vida tranquila, pero siempre había algo dentro de mí que buscaba más, algo más oscuro, más profundo, más real, algo que rompiera con la monotonía y me sacara de la comodidad de mi rutina diaria. ¿Quién iba a imaginar que ese anhelo de algo más me llevaría a un abismo del que no podría escapar? Obtuve las credenciales necesarias a través de conexiones en la Dark Web, aquellos foros clandestinos en los que se hablaba de todo lo que el mundo quería ignorar: hacks, secretos, sociedades ocultas, conspiraciones. Lo que encontré en Gloom Link, lo que llegué a descubrir, era más perturbador de lo que jamás imaginé. No solo era un foro, ni una simple página de contenido prohibido. Era una puerta a algo mucho más macabro, una red de poder que operaba en las sombras. El sitio se abrió ante mí en una pantalla oscura, casi como si me estuviera mirando con ojos invisibles. El fondo negro con texto gris parpadeante creaba una sensación incómoda, como si cada palabra se estuviera escribiendo en tiempo real, solo para mí. Me sentí observado, como si no estuviera solo, y no estaba. La interfaz del sitio era minimalista, pero de una manera perturbadora. Las categorías eran crípticas. Las secciones se llamaban Círculo Interior y Rituales. Puedo decir, con absoluta certeza, que nunca imaginé que esos simples nombres me conducirían a lo que vi. La sección que más me atrajo fue el Círculo Interior. Al hacer clic, fui transportado a un foro de discusión donde se hablaba de rituales, conspiraciones y prácticas esotéricas. Era como leer el guión de una secta moderna. Los participantes discutían con fervor sobre control mental, manipulación psicológica y formas de dominación total. No estaba preparado para eso, pero seguí leyendo. Mi curiosidad era más fuerte que el sentido común. Después, algo me hizo hacer clic en rituales. Lo que encontré fue aterrador. Eran grabaciones en vivo, transmisiones de ceremonias macabras, donde personas encapuchadas, sus rostros ocultos por sombras, realizaban rituales antiguos y crudos.
Los símbolos, los gestos, las palabras. No puedo explicar cómo se sentía al verlos. Mi cuerpo comenzó a temblar. La sensación de que algo dentro de mí comenzaba a desmoronarse fue incontrolable. Era como si esas imágenes estuvieran arañando mi cerebro, buscando una grieta para entrar. Pero no era solo eso. Mientras veía esos rituales, mientras leía los comentarios de los participantes, noté algo aún más perturbador. La secta buscaba nuevos miembros. Había una sección titulada Iniciación, que ofrecía una prueba para formar parte del círculo interior. Había desafíos psicológicos y físicos, desafíos que al parecer hacían que los miembros perdieran su identidad, que se entregaran completamente a algo más grande que ellos mismos. Eso fue lo que me aterrorizó aún más. No se trataba solo de un sitio web, era una organización real. Mis dedos temblaron al darme cuenta de lo que estaba pasando. ¿Acaso habían recopilado mis datos? Mi mente comenzó a colapsar bajo el peso de la idea. Si ellos sabían quién era yo, qué hacía, qué pensaba, ¿hasta qué punto podían llegar? La sensación de pavor se apoderó de mí cuando la pantalla de la computadora comenzó a mostrar comportamientos extraños. Al principio, fueron solo pequeños detalles que intenté racionalizar. Una ventana que se abría y cerraba sola. El cursor que saltaba de una página a otra sin que yo lo moviera. Pensé que tal vez era algún error técnico, que el sistema estaba fallando por el mal software que había usado para acceder a Gloomlink. Pero pronto la situación se volvió mucho más inquietante. La pantalla se oscureció y los mensajes comenzaron a aparecer. Sabemos quién eres. Es demasiado tarde para arrepentirse. Los caracteres parecían escribir esas palabras solas, como si algo o alguien estuviera tecleando desde el otro lado, observando cada uno de mis movimientos, con una precisión macabra. El miedo que sentí no era solo por los mensajes, sino por la atmósfera palpable que parecía envolverme. El aire, que antes había sido denso y húmedo, ahora se sentía helado, como si estuviera en una habitación cerrada, sin escape. Intenté apagar la computadora, pero el sistema se negó a ceder. La pantalla parpadeó, la imagen se distorsionó en líneas de código ininteligible y un sonido bajo, un zumbido incesante, comenzó a llenar la habitación. Mi mente entró en pánico. Mi respiración se aceleró mientras trataba de desconectar el equipo, pero no importaba lo que hiciera. El cursor se movió solo, abriendo nuevas ventanas, llevando a más videos en directo de los rituales, cada vez más perturbadores. Era como si la máquina estuviera enfurecida conmigo, como si estuviera luchando para mantenerme dentro de su red, dentro de su oscuro alcance. En una fracción de segundo, las imágenes de esos rituales comenzaron a invadir mi mente, pero ahora no era solo un video. Los símbolos, las palabras, los rostros enmascarados de aquellos que participaban en los ritos parecían materializarse frente a mis ojos. El cuarto se volvía más oscuro y el sonido de la lluvia fuera de la ventana se convirtió en un susurro distante que apenas podía oír. Mis pensamientos comenzaron a desmoronarse. La línea entre lo real y lo irreal se volvió borrosa. Sentí un peso sobre mi pecho, como si algo me estuviera aplastando, y no podía respirar. Entonces, de repente, una imagen apareció en la pantalla. Era mi propio rostro, distorsionado como una sombra, en una de las grabaciones de los rituales. Alguien me estaba mirando a través de la cámara de mi laptop. ¿Cómo lo sabían? Mi mente estalló en pánico. Las sombras en la habitación parecían moverse con una vida propia, estirándose y retorciéndose. Estaba seguro de que no estaba solo. Lo sentía. Algo, alguien, estaba allí conmigo, observándome desde cada rincón, como si me estuvieran rodeando, esperando a que se diera, a que me hundiera más en su red. Fue entonces cuando comprendí que no era solo un ataque digital. Había algo más en juego aquí, algo más grande que una simple invasión de privacidad. Mis manos temblaban mientras trataba de apagar la computadora una vez más. El sistema seguía resistiéndose. El cursor comenzó a desplazarse solo hasta la sección de iniciación, y antes de que pudiera reaccionar, la pantalla mostró una serie de imágenes que me hicieron sentir enfermo. Eran fotos de personas, sus rostros desfigurados por el terror, pruebas físicas y psicológicas que habían sido enviadas por otros usuarios del sitio.
Las imágenes eran grotescas, casi como si el dolor de aquellos que habían pasado por esa prueba pudiera transmitirse a través de la pantalla. No podía seguir, pero al mismo tiempo no podía desconectar la computadora. El miedo era tan intenso que sentí que me quedaba sin aire, sin control. Finalmente, logré hacer lo impensable. Apagó el equipo. El alivio fue fugaz. En cuanto apagué la máquina, un sentimiento de vacío se instaló en mí. Era como si algo hubiese sido arrancado de mí, algo que nunca podría recuperar. Pero la pesadilla no terminó allí. Empecé a ver cosas, sombras que se movían por la habitación, figuras en los rincones de mi visión periférica, y lo peor de todo, oía susurros, voces que no pude identificar, pero que se sentían reales, como si alguien estuviera justo a mi lado, en la oscuridad. Las pesadillas llegaron rápidamente. No eran simples sueños, eran realidades distorsionadas. Veía los rituales en mi mente, como si estuviera participando en ellos. Sentía la presión de las máscaras sobre mi rostro, la invocación de palabras extrañas que me penetraban en la conciencia. Despertaba sudando, con la sensación de que no estaba solo. Las sombras, siempre ahí, siempre observándome. Desesperado busqué ayuda. Contacté a un especialista en ciberseguridad, un tipo que conocía de la comunidad online que me había ayudado con problemas menores en el pasado. Le expliqué lo que había encontrado y aunque al principio parecía escéptico, la gravedad de la situación pronto quedó clara. Lo que me reveló me heló la sangre. Mi computadora estaba completamente comprometida, no solo con malware, sino con un sistema avanzado de rastreo que había estado siguiendo cada uno de mis movimientos. Parecía que mi computadora había sido hackeada desde el principio, con el único objetivo de atraerme más profundamente en la red de Gloomlink. Mientras tanto, las autoridades iniciaron una investigación. Cuando les informé sobre la situación, creí que tomarían cartas en el asunto de inmediato. Pero, sorprendentemente, el caso resultó ser más grande de lo que pensaba. Gloomlink no era solo un sitio, era una plataforma que operaba con conexiones internacionales. Un sistema estructurado que se extendía mucho más allá de la dark web. Tenía influencias profundas y siniestras, y las autoridades comenzaron a trabajar en desmantelar la red. Aún así, el daño ya estaba hecho. Mi vida comenzó a desmoronarse. Pasé semanas sintiéndome como una presa. No solo estaba siendo observado constantemente, sino que sentía que mi identidad misma había sido usurpada. Mi mente se encontraba constantemente en vigilancia, buscando cualquier signo de que los miembros de esa secta estuvieran cerca, siempre al acecho. La paranoia se instaló en cada rincón de mi vida diaria. Había momentos en los que sentía que el eco de los rituales estaba cerca, en mis pensamientos, en los susurros del viento, incluso en la forma en que las sombras se movían por mi apartamento. Una noche, ya al borde del colapso, decidí salir a caminar, como si pudiera escapar de todo. Pero incluso al caminar por las calles de Sydney, las luces parecían desaparecer, como si la ciudad misma estuviera siendo tragada por la oscuridad que me perseguía. Los rostros de los transeúntes parecían borrosos, como si todos estuvieran viviendo en otra dimensión. Miré mi teléfono y fue entonces cuando vi un mensaje nuevo que heló mi sangre. Sabemos dónde estás. Mi mente se desmoronaba. No podía escapar. La red, la secta, todo estaba demasiado cerca. El horror que experimenté no solo estaba digitalmente presente, sino que parecía haberse infiltrado en mi vida misma. Lo peor de todo es que, incluso hoy, cuando cierro los ojos, siento la presencia de algo que nunca se fue. Quizá nunca lo sabré, pero a veces me pregunto, ¿quién está realmente al mando? Es curioso cómo una noche puede cambiarlo todo. Yo era, o mejor dicho, parecía ser, un hombre común. Vivía solo en un pequeño apartamento en Hamburgo, un lugar sencillo, casi anodino. Mi trabajo como diseñador gráfico freelance me mantenía ocupado, atrapado en las interminables horas frente a la pantalla, rodeado de colores y formas, pero nunca de vida real. Mis días transcurrían en la misma rutina: despertar, trabajar, comer algo rápido, más trabajo, y cuando la noche caía,
navegar sin rumbo fijo por Internet. Pero hay algo que nadie sabe, algo que nunca conté, una curiosidad insaciable por los rincones oscuros de la humanidad, un interés malsano por todo lo que está más allá de la moral y la ley. Ahí es donde comenzó todo. Recuerdo perfectamente el momento en que escuché hablar por primera vez de Armin Mays. Era un nombre que muchos habían olvidado, pero cuya historia permanecía intacta en mi mente como una cicatriz. El caso de ese infame caníbal alemán había capturado mi atención cuando era solo un rumor. Mays, aunque no utilizó la dark web para cometer su atrocidad, se convirtió en un símbolo de los límites de la humanidad llevados hasta el extremo. El relato de su crimen había dejado una marca en mi psique, y desde ese momento, mi curiosidad por los comportamientos humanos más oscuros solo creció. El deseo de entender lo que lleva a alguien a hacer lo impensable, lo incomprensible, se apoderó de mí. Pasaron los meses y mi vida continuaba, casi rutinaria, mientras yo me sumergía cada vez más en este mundo de oscuros secretos. Los foros de la Deep Web me llamaban, y aunque sabía que no debía entrar, esa necesidad de explorar lo prohibido siempre me empujaba a hacer clic en algo más. Comencé a buscar más casos, más historias, más información que desbordara los límites de lo aceptable. Estaba buscando algo que no sabía que existía, algo que de alguna manera podía cambiar mi vida. Una noche, después de una jornada agotadora de trabajo, decidí tomar un descanso. Sabía que debía dormir, que mi cuerpo ya lo pedía a gritos, pero algo en mi interior me decía que debía investigar más. Esa noche sentía que estaba en el borde de algo grande, algo que nunca habría imaginado. En mi mente resonaba la idea de explorar la dark web más a fondo, algo que hasta entonces había evitado. Siempre había escuchado historias, rumores sobre personas que se adentraban en ese oscuro rincón de Internet y nunca regresaban. Pero para mí, la fascinación fue más fuerte que el miedo. Me senté frente a mi computadora, los dedos temblorosos, pero decididos. Abrí mi navegador y sin dudar, escribí las palabras que muchos no se atreverían a buscar. Foros prohibidos, investigaciones extremas. Casi de inmediato, mi pantalla se llenó con resultados que variaban desde lo absurdo hasta lo perturbador. Sin embargo, fue uno en particular el que me llamó la atención. Un foro encriptado, con un nombre inquietante, Sombras de lo Imposible. Un lugar destinado a discutir lo que la sociedad había dejado de lado, lo que estaba más allá de los límites de la moralidad y la ética. Decidí entrar. Al principio, todo parecía lo que esperaba. Mensajes crípticos, teorías sobre control mental, especulaciones sobre manipulaciones psicológicas y, lo que más me atraía, relatos de personas que afirmaban haber cruzado esa línea, explorando rituales oscuros que ponían en jaque la mente y el cuerpo. Había algo en esos relatos que me absorbía, algo que me hacía sentir una mezcla de fascinación y asco. Pensé que era solo un juego, una especie de fantasía para personas aburridas, pero la intriga me hizo seguir leyendo. Fue entonces cuando vi un mensaje que me hizo estremecer. Un usuario llamado Erebus había publicado una invitación a un chat privado. No solo parecía ser una figura prominente en la comunidad, sino que hablaba de un proyecto que estaba organizando, uno que se describía como un experimento sobre los límites de la experiencia humana. La curiosidad me devoró. ¿Qué significaba eso? ¿Qué tipo de experimento? La invitación prometía una reunión secreta, una conversación profunda sobre lo prohibido, lo extremo. Y aunque una pequeña alarma sonó en mi cabeza, algo me impulsó a responder. Estoy interesado, escribí, y casi de inmediato recibí una respuesta. Erebus me pidió información detallada, mis antecedentes, mis motivaciones, mis miedos. Quería saber si realmente estaba preparado para lo que me ofrecía. Le respondí con cautela, con una mezcla de miedo y excitación, pero mi curiosidad fue más fuerte que cualquier recelo. La respuesta llegó rápidamente. Después de un proceso de verificación exhaustivo, me ofrecieron una invitación formal, una reunión en persona. La dirección era un edificio en un barrio apartado de Hamburgo, uno que tenía fama de ser decadente y misterioso. La cita sería esa misma noche, y las instrucciones fueron claras. Debía llegar sin llamar la atención, como si no existiera. No pude evitar sentir una punzada de ansiedad,
pero la idea de estar tan cerca de lo desconocido me hizo caminar hacia lo que quizás fuera mi destino. La noche llegó y me preparé para lo que sería, sin saberlo, el viaje más extraño de mi vida. Me vestí de manera sencilla, con ropa que pasaría desapercibida, y tomé un taxi hacia la dirección indicada. No sabía qué esperar, pero algo en el aire me decía que ya había cruzado una línea invisible. El taxi me dejó frente a un edificio antiguo y destartalado, con ventanas rotas y una fachada que parecía desmoronarse. La puerta estaba cerrada, pero había una pequeña tarjeta junto al marco. La tomé y un código secreto me permitió acceder al interior. Al entrar, la sensación de desolación me envolvió. Era como si el tiempo no hubiera tocado ese lugar en años. Caminé por un pasillo oscuro, siguiendo las instrucciones que Erebus me había dado. Al final del corredor, me encontré con una puerta de madera maciza, a la que solo se podía acceder con otro código. La abrí con cautela y me adentré en la sala. Lo que vi dentro me dejó sin aliento. Allí, alrededor de una mesa larga, había unas 10 personas. Todas parecían concentradas, inmóviles. Y en medio de esa quietud, un hombre alto y delgado me observaba con una expresión fría, casi evaluadora. César, me dijo. Era el responsable de la seguridad y la privacidad en la reunión. Me pidió que dejara mi teléfono y otras pertenencias en una taquilla. Nadie debía tener acceso a lo que ocurriría allí. Al mirarme, César me condujo a la mesa, donde el ambiente era denso. La sala estaba iluminada por una luz suave, casi sombría. El aire olía a madera vieja y humedad. Me senté junto a los demás y César comenzó a hablar sobre el propósito de la reunión. Se trataba de un espacio privado para discutir la filosofía de lo prohibido. Filósofos, psicólogos, académicos, todos reunidos por una fascinación común. Había algo extraño en el aire, una sensación de que todos los presentes compartían un secreto que no debía ser conocido. Pero la mayor sorpresa llegó cuando Erebus habló. Y entonces, el proyecto tomó forma ante mis ojos. Un experimento que no solo iba a desafiar los límites de la moral, sino también los de la mente humana. La reunión había comenzado de una manera que nunca imaginé. Aunque al principio me había sentido intruso, ahora, en medio de esa sala, el ambiente se volvió cada vez más inquietante. Miraba a las otras personas alrededor de la mesa, y una sensación de incomodidad me invadió. Había algo extraño en sus miradas, una intensidad que me desconcertaba. No eran personas comunes, o al menos no parecía que lo fueran. Había un aire de saber algo que yo aún no comprendía. César, el hombre que nos había recibido, hablaba ahora con calma, pero sus palabras tenían un peso inquietante. El experimento, según nos explicó, no solo se trataba de un análisis de los límites psicológicos y filosóficos de los seres humanos, sino que involucraba la participación activa de todos los presentes. Algo en su tono me dijo que este proyecto no era solo una discusión teórica. Estaba claro que había algo más, algo que se estaba gestando y que ninguno de nosotros comprendía completamente. Mis manos sudaban, pero me obligué a escuchar. Erebus se levantó de su silla y la habitación cayó en un silencio sepulcral. Su figura alta y delgada parecía aún más imponente a la luz tenue de la sala. Había algo casi espectral en su presencia. Había sido quien me había invitado a este lugar, pero ahora que lo observaba de cerca, no podía evitar sentir que había cometido un error al involucrarme. El proyecto no es para todos, dijo Erebus con voz grave. Lo que vamos a hacer aquí no es solo un estudio académico. Es una experiencia que va a cambiar nuestras vidas para siempre. Quien decida unirse a este experimento debe estar dispuesto a enfrentar lo desconocido, lo oscuro, lo prohibido. Este es un viaje hacia el límite de lo que un ser humano puede soportar, y más allá. Mientras hablaba, sus ojos recorrían la mesa, observando a cada uno de los presentes con una intensidad que me helaba la sangre. Hubo un momento de silencio, un pesado silencio en el que me pareció escuchar los latidos de mi corazón resonando en mis oídos. Me sentía atrapado, pero a la vez, algo dentro de mí me empujaba a seguir escuchando, a seguir adelante. Nos hemos reunido aquí para algo mucho más allá de lo que podríamos imaginar, continuó Erebus, y al pronunciar esas palabras, el aire en la sala pareció volverse más denso.
Este experimento explorará los límites de la mente, el cuerpo y, sobre todo, el alma humana. Algunos de nosotros ya hemos pasado por etapas preliminares, y la verdad es que no todos los que comenzaron el proceso han llegado hasta aquí. Algunos han caído en el camino, no por falta de fuerza, sino por la naturaleza misma del proyecto. Mi estómago se apretó al escuchar esto, y algo dentro de mí me gritó que debía irme, que todo esto era demasiado peligroso. Sin embargo, la fascinación seguía ahí, alimentada por las palabras de Erebus. Quería saber más, entender cómo alguien podía estar dispuesto a poner en juego su cordura y su bienestar por algo tan oscuro y perturbador. Después de unos momentos de tensión, César habló de nuevo, esta vez con una mirada más firme. El primer paso del proyecto consiste en realizar una serie de pruebas, dijo. Estas pruebas no son meras simulaciones. Serán desafíos que pondrán a prueba tu resistencia, tus miedos más profundos, tus deseos ocultos. Y cuando completes estas pruebas, solo entonces podrás decidir si quieres continuar. No hay vuelta atrás. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. Todo lo que había oído hasta ahora me decía que debía alejarme, que debía huir de ese lugar antes de que fuera demasiado tarde. Pero algo me retenía, algo que no podía identificar. ¿Era curiosidad? ¿Era miedo? ¿O simplemente la necesidad de entender algo que estaba más allá de mi comprensión? El tiempo parecía dilatarse mientras las personas en la mesa comenzaban a compartir sus experiencias pasadas. Cada relato era más inquietante que el anterior. Había uno que hablaba de cómo había experimentado lo que él llamaba rituales de purificación, que no solo habían desafiado sus límites físicos, sino que también habían tocado algo mucho más profundo, algo psicológico, algo más allá. Otra persona relató cómo había sido sometido a lo que describió como una manipulación mental profunda, un proceso en el que su mente había sido llevada al borde de la desesperación. Escuchar aquellos relatos no hizo más que aumentar el peso en mi pecho. Erebus observaba atentamente a cada uno de los participantes mientras estos hablaban. No todos están listos para lo que sigue, dijo finalmente, y aquellos que no lo estén se retirarán. No habrá vergüenza en ello, pero quien se quede debe estar dispuesto a enfrentarse a lo desconocido. La puerta de la sala se cerró con un sonido sordo y un extraño escalofrío recorrió mi cuerpo. Era como si el lugar estuviera diseñado para atrapar a aquellos que se sentían curiosos, que no podían resistirse al llamado de lo prohibido. De repente, sentí el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Todos en la sala estaban aquí por una razón, pero ¿estaba yo preparado para lo que venía? ¿Era capaz de seguir el mismo camino que ellos? La pregunta rondaba en mi mente mientras Erebus y César comenzaban a distribuirnos una serie de papeles. Este es el primer paso del proceso, dijo César, y aquí es donde deciden si continúan o no. Marquen en estas hojas si están dispuestos a aceptar los términos del experimento. Las hojas contenían detalles crípticos, pero lo que más me desconcertó fueron los puntos finales, aquellos en los que se mencionaba la posibilidad de alterar la percepción y de experimentar con los límites de la conciencia. Un estremecimiento recorrió mi espina dorsal al leer esas palabras. No sabía exactamente qué me esperaba, pero ya no podía dar marcha atrás. Mientras todos firmaban, mi mente seguía dando vueltas. ¿Debería quedarme? ¿O todo esto era una trampa, una puerta hacia lo desconocido de la que nunca podría escapar? Mi corazón latía con fuerza, y aunque el miedo crecía, una parte de mí seguía siendo atraída por la oscuridad que se ofrecía ante mí. Lo que voy a contar no es solo una historia, es una advertencia, algo que aprendí de la forma más dura, pero que, de alguna manera, me dejó más vivo de lo que hubiera imaginado. Recuerdo perfectamente cómo empecé a sentirme atrapado, ahogado por las expectativas que la vida me imponía. Tenía 29 años, pero mi alma parecía más vieja. Vivía rodeado de arte, música alternativa, literatura que me hablaba en códigos que solo yo entendía. Mi vida estaba llena de creatividad, sí, pero de alguna forma sentía que estaba siempre en la misma línea,
sin cruzar ninguna frontera significativa. Estaba buscando algo que lo cambiara todo, algo que me hiciera ver el mundo de una manera completamente distinta. Los hongos alucinógenos fueron mi primera opción. Parecía la puerta perfecta para explorar un reino desconocido, para ver más allá de lo evidente. Había escuchado historias, rumores de cómo las personas se sumergían en esos viajes psicodélicos, explorando nuevas dimensiones de la mente. Pero pronto me di cuenta de que no quería simplemente probar algo normal. No quería una experiencia de novato con efectos previsibles. No, yo buscaba algo más auténtico, algo que pudiera abrirme las puertas de la creatividad de una forma profunda, que me cambiara, que me dejara marcado. Así fue como, una tarde, mientras recorría las profundidades de Internet, me encontré con algo que cambiaría mi vida para siempre: la Dark Web. Un lugar al que la mayoría de la gente no se atrevería a entrar. Y yo, con esa arrogancia que a veces nos acompaña cuando sentimos que sabemos más que el resto, decidí que allí encontraría lo que necesitaba. Las advertencias siempre estaban presentes. No entres en la Dark Web, no sabes lo que podrías encontrar. Pero mi curiosidad, esa maldita curiosidad, no me dejaba tranquila. Dediqué un par de días a investigar a fondo. Sabía lo que hacía, o al menos eso pensaba. Descubrí un vendedor que se hacía llamar Eclipse. Era un fantasma, o al menos eso parecía. Nadie sabía quién era realmente, pero en los foros encriptados había miles de elogios. Decían que sus productos eran de calidad excepcional, hongos cultivados en condiciones perfectas, libres de contaminantes y, lo más importante, garantizaba una experiencia auténtica, intensa, sin adulteraciones. Ese fue mi punto de no retorno. Hice el pedido con la misma emoción de un niño esperando su regalo de cumpleaños. Un paquete discreto, una bolsa pequeña que encajaba perfectamente con mi paranoia. Cada paso lo tomé con una mezcla de ansiedad y anticipación. La espera fue interminable, pero al final llegó. Lo encontré en mi buzón una mañana gris, como si el universo ya presagiara lo que estaba por venir. Abrí el paquete con manos temblorosas. Dentro, una pequeña bolsa con hongos secos, que al principio parecían exactamente lo que había imaginado. Los colores eran tan vibrantes y la textura tan perfecta que no dudé ni un segundo. Me sentí como un explorador que había descubierto un tesoro olvidado. Me lo estaba permitiendo. Estaba a punto de dar el primer paso en un viaje que solo unos pocos se atrevían a emprender. Preparé todo con meticulosidad. Mi apartamento era el escenario perfecto para lo que planeaba. La luz tenue, la música suave de fondo, algunos cojines por el suelo para estar cómodo. Quería crear un espacio que me envolviera, un refugio para mi mente que me ayudara a entrar en la experiencia sin distracciones. ¿Acaso no era esto lo que había buscado toda mi vida? Un momento de pura libertad mental, una revelación, un susurro del universo. Tomé la dosis, unos pequeños pedazos de los hongos que, a simple vista, no mostraban ninguna señal de peligro. Lo ingerí sin ningún tipo de duda. Luego me recosté en el sofá, rodeado de los cojines, dejándome llevar por la emoción, sintiendo cómo mi mente empezaba a despertar de una forma que nunca antes había experimentado. Al principio, todo fue maravilloso. Los colores en las paredes cobraban vida, los patrones se multiplicaban, formaban figuras que parecían moverse, respirando conmigo. La música, que normalmente era solo un fondo, se convirtió en una sinfonía. Cada nota era una caricia, cada acorde una invitación a sumergirme más profundamente. Mi mente se expandió, como si mi conciencia se estuviera estirando, explorando caminos nuevos. Los pensamientos fluían sin esfuerzo. Cada imagen que pasaba por mi cabeza era clara y profunda. Sentí que estaba tocando algo más grande que yo, algo eterno. Esto era lo que había estado buscando. Pero como en todos los viajes, había un momento en que todo empezaba a cambiar. De un segundo a otro, los colores en las paredes se distorsionaron, se torcieron hasta convertirse en algo grotesco. Ya no eran figuras fluidas y bellas. Ahora eran formas fragmentadas que no tenían ningún sentido. Los patrones dejaron de ser agradables. Eran caóticos, como si alguien estuviera jugando con mi percepción de una forma cruel. La música también cambió. La melodía que antes me abrazaba ahora se convirtió en un ruido discordante,
una vibración insoportable que se metía en mis oídos, como si intentara perforar mi cerebro. Cada sonido era un martillazo. Mi respiración se aceleró, mi pulso se desbocó. Intenté calmarme, pero una sensación extraña, una inquietud creciente que no lograba identificar, comenzó a apoderarse de mí. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Sentí que algo en mi cuerpo se estaba desmoronando. Mis manos temblaban incontrolablemente. La ansiedad se convirtió en terror puro. Ya no era un viaje hacia la autoexploración. Era una pesadilla que se deslizaba por los bordes de mi conciencia. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué había hecho mal? El suelo parecía moverse bajo mis pies y la habitación comenzó a cambiar de forma. Ya no era mi apartamento. Era un espacio ajeno, distorsionado, peligroso. Traté de pararme, de buscar un control que ya no tenía, pero mis piernas no respondían. El miedo me invadió. Estaba atrapado en un lugar que no comprendía, rodeado por algo que no podía ver, pero que sentía profundamente en cada fibra de mi ser. Al final solo pude pensar en una cosa. Debo llamar a Mark. Mi mente se desmoronaba, pero de alguna manera, con lo poco de cordura que me quedaba, logré tomar el teléfono. Mi mano temblaba tanto que parecía que podría dejarlo caer en cualquier momento. No sabía si estaba soñando o si mi cuerpo simplemente ya no me respondía. Pero algo en mi interior me gritaba que tenía que hacer la llamada. Mis dedos no se alineaban con las teclas. La pantalla se volvía borrosa, como si estuviera mirando a través de una cortina de agua. Finalmente conseguí marcar el número de Mark. Mark, ayúdame. Algo no está bien. Esto no es normal. Por favor. Mi voz sonaba lejana, distorsionada, como si saliera de una boca ajena. Pero mi amigo, el que conocía mis secretos más oscuros, lo escuchó. No hubo duda en él. No tardó ni un segundo en colgar y ponerse en marcha. La espera fue interminable. Cada segundo se alargaba como una eternidad. Mi corazón palpitaba tan fuerte que sentía que podía escucharse desde el otro lado del apartamento. El mareo, el caos dentro de mí, me mantenían prisionero en mi propio cuerpo. La luz en el techo parecía danzar, se doblaba y desvanecía, como si el tiempo mismo se estuviera retorciendo alrededor de mí. En algún momento, escuché el sonido de la puerta. Al principio pensé que era un eco, un delirio, pero luego la puerta se abrió. Mark estaba allí, con el rostro pálido, su expresión de pánico lo decía todo. Me miró, y fue como si me viera por primera vez. Yo no estaba ahí. Era otro Jack, uno que había perdido el control, uno que ya no tenía lugar en este mundo. Jack, ¿qué demonios hiciste? Su voz, profunda y preocupada, llegó hasta mí como un susurro a través del caos. Sus manos se acercaron a mí, pero yo estaba demasiado fuera de mí para responder. Mis ojos estaban fijos en las sombras que se movían por las paredes, en los patrones que se deshacían ante mi mirada. No podía apartarlos. Me sentía atrapado en una prisión invisible. Los temblores se volvieron tan fuertes que casi me caí del sofá. Mark reaccionó rápido. Sin perder tiempo llamó a una ambulancia. Mientras esperaba se quedó a mi lado, hablándome, intentando tranquilizarme, pero sus palabras se desvanecían como el eco de una campana. No pude entender nada. Ya no sabía si me estaba desvaneciendo con la habitación, si mi cuerpo estaba cayendo en algún abismo, o si todo esto solo era un viaje de mi mente destrozada. Los paramédicos llegaron en un abrir y cerrar de ojos. ¿O fue una eternidad? No estaba seguro de nada en ese momento. Me levantaron con cuidado, pero el dolor en mi cuerpo era insoportable. No podía respirar con normalidad. Sentía como si mis pulmones estuvieran colapsando lentamente, como si el aire fuera demasiado espeso para mis vías respiratorias. Todo estaba borroso. Las voces eran ecos distantes que no lograban llegar a mí de forma clara. El trayecto en la ambulancia fue el peor de todos. La sirena sonaba como una pesadilla, distorsionada, frenética. El miedo se apoderó por completo de mi mente. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Por qué? ¿Qué había en esos hongos que me estaba destruyendo? ¿Qué había fallado? Recuerdo el hospital solo de forma fragmentada, las luces brillando demasiado, las máquinas pitando con frecuencia. Los médicos estaban hablando entre sí, pero no entendía ni una palabra. Solo podía ver sus rostros,
pero todo me parecía tan irreal, tan lejano. Me sentía como si mi cuerpo ya no fuera mío, como si alguien más estuviera tomando las decisiones por mí, como si me estuviera observando desde fuera. Cuando finalmente pude concentrarme en lo que estaba pasando, entendí que los médicos estaban hablando de mi condición. Los síntomas que experimentaba no eran comunes. Estaba delirando, temblando. Mis músculos estaban rígidos y doloridos. La intoxicación era evidente. Habían sido los hongos, pero no eran simples hongos alucinógenos. Algo mucho más oscuro estaba detrás de todo esto. Una serie de análisis de sangre confirmaron lo que temían. Los hongos que había ingerido estaban contaminados con toxinas extremadamente peligrosas. Las toxinas habían comenzado a atacar mi sistema nervioso central. Los médicos lo describieron como una intoxicación severa, pero había algo más, algo que no podían identificar con facilidad. El vendedor, Eclipse, había preparado su producto con la intención de engañar, de usarme como una víctima. ¿Por qué? ¿Por dinero? ¿Por diversión? El hecho de que los hongos estuvieran contaminados no parecía un accidente. La confusión no cesaba, pero me mantuvieron en observación. Los días se deslizaban mientras yo luchaba por regresar a mi estado normal. El tratamiento fue intenso. Me administraron todo tipo de medicamentos, fluidos intravenosos para mantenerme hidratado y antídotos para neutralizar las toxinas que circulaban en mi sangre. Me sentía como si mi cuerpo estuviera desintegrándose lentamente, pero poco a poco los efectos fueron disminuyendo. Pasaron varias semanas. Mi cuerpo, aunque estaba más estable, seguía sufriendo secuelas. Los temblores desaparecieron, pero mis músculos seguían débiles, como si cada paso que diera fuera un desafío. Mi mente, aunque comenzaba a aclararse, se encontraba perdida en la oscuridad de esa experiencia. Las noches eran las peores. No podía dejar de revivir las imágenes distorsionadas, los patrones, las sombras que se movían en las paredes. Mientras tanto, la policía comenzó su investigación. Me entrevistaron varias veces, pero la información que podía darles era mínima. Todo había sucedido tan rápido, en medio de la confusión, que no sabía cómo seguirles la pista al vendedor Eclipse. Todo lo que había hecho, cada paso, había sido un juego de sombras. Al parecer, la Dark Web era más peligrosa de lo que había imaginado, y aunque la policía había comenzado a rastrear la venta, Eclipse era un fantasma, imposible de alcanzar. Un día, durante una de las visitas médicas, la policía volvió a visitarme. El caso de los hongos contaminados había atraído atención mediática, y mi historia había comenzado a recorrer foros, blogs y noticias. Eclipse seguía siendo un misterio, pero mi experiencia se convirtió en un ejemplo de advertencia. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambió todo. No quería que lo que había vivido quedara en la oscuridad. Decidí escribir sobre ello, compartir mi experiencia en un blog de salud mental. Necesitaba que mi historia llegara a más personas. Si algo podía salvar a alguien, si podía evitar que alguien más cayera en la misma trampa, lo haría. Mi relato no solo advertiría sobre la Dark Web, sino también sobre los peligros de la curiosidad desenfrenada, de no saber hasta dónde se puede llegar en busca de algo más grande. La respuesta fue más de lo que imaginé. Mi artículo se compartió miles de veces, y la gente comenzó a debatir sobre los peligros reales que acechan en la red. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque, al compartirlo, podía ayudar a otros, pero tristeza porque no pude evitar que mi propia vida se viera destruida por algo que, en ese momento, solo parecía una aventura. Eclipse seguía siendo un fantasma, y aunque mi vida poco a poco volvía a su cauce, nunca pude dejar de preguntarme si alguna vez la policía lograría atraparlo. Mientras tanto, me aferraba a lo único que aún me daba paz: la creatividad, el arte y la lección de que algunos caminos, aunque tentadores, deben mantenerse cerrados. Eclipse seguía siendo un fantasma, y aunque mi vida poco a poco volvía a su cauce, nunca pude dejar de preguntarme si alguna vez la policía lograría atraparlo. Mientras tanto, me aferraba a lo único que aún me daba paz: la creatividad, el arte y la lección de que algunos caminos, aunque tentadores, deben mantenerse cerrados.
La fría penumbra de mi apartamento me envolvía como una manta que no podía desprenderme. Tecleaba frenéticamente en la computadora, cada pulsación de las teclas un eco en el silencio de la noche. El parpadeo de la pantalla era más intenso que nunca, proyectando un resplandor helado sobre mi rostro cansado. No había dormido en días. Las semanas que había dedicado a esta misión me estaban consumiendo, pero la idea de la verdad, de lo que estaba a punto de descubrir, mantenía mis dedos en movimiento. La misión que tenía entre manos no solo ponía en peligro mi carrera, sino mi vida misma. Mi nombre es Martín Delgado, activista político por convicción, y había dedicado años de mi vida a desenmascarar la corrupción gubernamental. Sin embargo, jamás imaginé que mi búsqueda me llevaría a lo más oscuro de la red, la Dark Web. Todo comenzó con un mensaje críptico de un remitente anónimo que se hacía llamar El Confidente. En un foro secreto de activistas, me ofreció pruebas irrefutables de la corrupción más desmesurada en las altas esferas del gobierno. Su mensaje me condujo hacia un sitio en la Dark Web, el Archivo del Poder. Lo que encontré allí era una mina de documentos clasificados que desnudaban los esqueletos de la corrupción nacional. Sobornos, fraudes electorales, conspiraciones de dimensiones inimaginables. Era una bomba a punto de estallar. Sin embargo, la sombra del peligro me acechaba. Sabía que el gobierno me estaba observando. Cada clic, cada búsqueda podría estar siendo rastreado. Me incliné hacia la pantalla, analizando los documentos, buscando un patrón, algo que me diera la clave. Sabía que exponer esta información podría ser el catalizador de un cambio fundamental, pero también podía ser mi sentencia. Mientras leía, mis ojos se detuvieron en un documento que sobresalía entre todos. Era una grabación de una reunión secreta entre altos funcionarios y empresarios corruptos, conspirando para manipular las próximas elecciones. Este es el material que necesitamos, murmuré para mí mismo, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza. Era mi oportunidad, pero entonces, mientras seguía revisando, noté algo que me heló la sangre. Un pequeño archivo oculto en uno de los documentos revelaba una lista de nombres y direcciones. Eran personas que, como yo, habían intentado exponer la verdad. Activistas, periodistas, todos ellos silenciados, eliminados. Aquella lista incluía sus nombres, sus casas, sus muertes. Mi estómago se revolvió. Me di cuenta de que, si no actuaba con rapidez, podría unirme a esa lista. El miedo se instaló en mí, pero no había marcha atrás. Decidí salir de mi apartamento antes de que el peligro se cerrara sobre mí como una trampa. Eran las primeras luces del amanecer cuando salí al exterior. La ciudad, aún en silencio, parecía una sombra vacía, pero algo en el aire me hizo sentir observado. No miré atrás, pero la sensación era insoportable. Me dirigí al lugar donde debía reunirme con Laura y Enrique, dos de mis colaboradores más cercanos. Laura, con su experiencia en comunicación, sabía cómo exponer la verdad de la forma más efectiva. Enrique, un experto en ciberseguridad, tenía los conocimientos necesarios para proteger nuestra identidad. Al llegar, compartí con ellos el documento más comprometedor. Laura se encargó de redactar un informe claro y contundente, mientras Enrique se preparaba para blindar nuestra actividad online. La tensión era palpable. Cada uno de nuestros movimientos podría ser el último. En un momento la luz de la computadora parpadeó y luego se apagó por completo. El zumbido bajo que invadió la oficina nos alertó de inmediato. ¡Desconecten todo! ¡Swing!, gritó Enrique, mientras se lanzaba hacia los cables. Mi pulso se aceleró. Miré por la ventana y vi algo que me heló. Un vehículo desconocido estacionado frente al edificio. Ya era demasiado tarde para seguir trabajando allí. Sin pensarlo, les ordené que nos dispersáramos y nos reuniéramos en un lugar más seguro. Nos separábamos con el corazón en la garganta, y mientras caminaba hacia un café cercano, un pensamiento constante me atormentaba. ¿Nos han descubierto? La red de vigilancia del gobierno era vasta, y no sabía cuán cerca estaba de caer en sus garras. Sentado en el café, la tensión en mi pecho no disminuía. Mi teléfono vibró, rompiendo el silencio de la espera. Era un mensaje encriptado de Enrique. He encontrado algo. El gobierno nos está rastreando.
Necesitamos movernos rápido. La sangre me heló al recibir el mensaje de Enrique. Había encontrado algo que confirmaba nuestras peores sospechas. El gobierno no solo nos estaba observando, sino que había implementado un software avanzado de rastreo para identificar a aquellos involucrados en la e-filtración. No se trataba solo de reconocer patrones de comportamiento, sino de rastrear conexiones entre dispositivos y personas. La red de vigilancia que nos acechaba estaba más cerca de lo que pensábamos. Necesitamos movernos rápido, decía el mensaje. El tiempo se había agotado. Enrique había logrado evadir a sus perseguidores por poco, pero sabía que eso solo retrasaba lo inevitable. Yo, por mi parte, sentía que el aire se volvía cada vez más denso, como si la ciudad misma se estuviera preparando para tragarnos. Si no tomábamos acción ahora, nuestros esfuerzos serían en vano. Ya no podía confiar en ningún lugar como seguro, y el temor de ser descubierto nos atenazaba. Nos reunimos esa noche en un apartamento seguro, un refugio que habíamos habilitado para emergencias como esta. Era un espacio vacío, frío, con ventanas selladas y paredes desnudas. Aquí, cada paso debía ser medido, cada decisión calculada. No había margen de error. Enrique se encargó de configurar una red de servidores anónimos, mientras Laura preparaba nuevos puntos de acceso para distribuir la información. Las medidas de seguridad que adoptábamos eran tan complejas que a veces me preguntaba si estábamos haciendo lo correcto, si no estábamos atrapándonos en una red aún más intrincada. Pero la urgencia de la situación me empujaba a seguir adelante. Sabíamos que el momento de la revelación debía ser perfecto. Ningún rastro, ninguna huella que pudiera llevarnos de vuelta al origen. Al principio, todo parecía tranquilo. Enrique y Laura trabajaban en silencio, cada uno enfrascado en su tarea. Pero algo no me dejaba tranquilo. Un sentimiento persistente de ser observado, como si alguien estuviera al acecho en las sombras, me mantenía alerta. Cada sonido fuera del apartamento me hacía saltar. El viento golpeando las ventanas sonaba como una amenaza. Los pasos de los vecinos parecían más cercanos de lo que eran. La paranoia se apoderaba de mí, pero no podía permitirme dudar. Si nos deteníamos ahora, todo estaría perdido. Después de horas de trabajo, Enrique finalmente completó la configuración. La información estaba lista para ser distribuida, pero antes de hacerlo, había algo que necesitábamos: el momento adecuado. Sabíamos que no podíamos enviar los documentos de manera directa, porque en cuanto se filtraran, el gobierno rastrearía cualquier intento de divulgación. La única opción viable era utilizar plataformas encriptadas, con múltiples puntos de acceso y servidores dispersos. La distribución debía ser masiva y rápida. En cuanto Enrique inició el proceso, el tiempo parecía detenerse. La pantalla de su computadora mostró una serie de códigos que se desvanecían en segundos, enviados a través de redes privadas. Luego, un sonido sordo llenó el espacio. Los documentos se estaban propagando por todo el país, llegando a periodistas, medios de comunicación y activistas. La noticia comenzó a expandirse como un incendio forestal, tomando velocidad a medida que las horas pasaban. Sabíamos que los medios de comunicación ya no podrían callar, que la verdad había salido a la luz. Sin embargo, la sensación de que no todo estaba bajo control permaneció. En ese momento, un estremecedor clic en la puerta nos alertó. Algo no estaba bien. Alguien había tocado el timbre. Los tres nos quedamos inmóviles, el aire pesado de incertidumbre. Laura miró a Enrique, quien rápidamente apagó las pantallas y desconectó todo lo que pudiera vincularnos a la operación. Nadie podía saber que estábamos allí. Los minutos parecieron horas mientras esperábamos en completo silencio. El timbre sonó de nuevo, esta vez con más insistencia. Era una señal de que alguien nos había localizado. La tensión en la habitación alcanzó su punto máximo. Enrique, con rostro pálido, susurró: «Tenemos que salir de aquí ahora». Sin pensarlo, tomamos lo esencial y nos deslizamos hacia la salida trasera del edificio, evitando la entrada principal. Cada paso que dábamos era medido, calculado. El apartamento seguro ya no lo era. Habíamos sido encontrados y el gobierno sabía exactamente dónde buscar. La calle estaba vacía, pero esa quietud solo hacía que el peligro se sintiera más cercano.
A medida que caminábamos, no pude evitar mirar atrás constantemente. La sensación de ser seguido crecía. El café donde íbamos a encontrarnos con Enrique y Laura estaba a menos de una cuadra. Pero al llegar allí, no pude evitar sentir que algo estaba mal. El lugar estaba completamente vacío, como si todos los clientes se hubieran esfumado. Los murmullos de los camareros parecían amplificados, y la mirada de cada persona en el local me resultaba desconcertante. Un mensaje encriptado me llegó mientras me sentaba en una mesa. Era de Laura. Nos han encontrado. Se están acercando. En ese momento, mi mente entró en pánico. ¿Cómo sabían dónde estábamos? Había algo en el aire que me decía que, aunque la filtración había tenido un gran impacto, lo peor aún no había pasado. El gobierno no solo había intentado rastrearnos, sino que ya estaba desplegando todo su aparato para detenernos. La persecución se había vuelto personal. Cuando Enrique llegó, con el rostro tenso, no perdió tiempo. He encontrado algo más, dijo. El gobierno ha comenzado a enviar infiltrados. Están vigilando los puntos de acceso y pronto rastrearán los documentos que ya están circulando. Tenemos que movernos, y rápido. La situación estaba fuera de control. Era una carrera contra el tiempo, contra la maquinaria del poder. El plan era claro: desaparecer. Enrique había preparado un refugio aún más seguro, alejado de la ciudad, donde podríamos reorganizarnos y continuar con el siguiente paso de nuestra estrategia. Pero mientras nos desplazábamos a toda prisa, la sensación de estar siendo observados nunca desapareció. Cada cruce de caminos parecía una emboscada, cada mirada en la calle una amenaza. Al llegar al refugio, nos instalamos rápidamente. Desde allí, comenzamos a planificar cómo hacer que la información llegara a la mayor cantidad de personas posible sin ser detectados. Sabíamos que el impacto ya estaba en marcha, pero el gobierno no tardaría en cerrar todos los canales. La noticia se propagó como un incendio imparable. Las protestas llenaron las calles. Los medios de comunicación, finalmente libres de la censura, comenzaron a reportar la magnitud de la corrupción. El gobierno estaba en shock, acorralado por la verdad que no podía negar. Sabíamos que, por fin, estábamos logrando lo que nos habíamos propuesto. Sin embargo, la sensación de estar siendo cazados nunca desapareció. Las semanas siguientes fueron un constante juego del gato y el ratón. El gobierno, herido y furioso, lanzó su ataque final, tratando de identificar a los responsables. Y aunque nosotros permanecimos en las sombras, el impacto de nuestra acción no se desvaneció. Nos convertimos en una leyenda en el mundo del activismo, un símbolo de resistencia contra la corrupción y el abuso de poder. Aunque sabíamos que no podíamos bajar la guardia, estábamos satisfechos. La lucha por la verdad y la justicia no es fácil, pero en ese momento, al mirar el caos que habíamos desatado, supe que había valido la pena. Sin importar cuánto tiempo permaneciera en las sombras, la verdad ya no podría ser ocultada.